Bueno, entonces, aprovecho el momento para hacerles la cuña, la página de nuestra asociación. Estamos empezando y estamos cargando contenido, pues ahorita que estamos en cuarentena, diferentes videos, diferentes temas, súper invitados para que les revisen. Igualmente, ahí les dejaremos el link. ¿Listo? Bueno, entonces el objetivo para hoy, vamos a buscar exponer es el abordaje de la trombosis venosa profunda y el TEP de una forma práctica y clara, ¿sí? Queremos buscar sobre todo esa parte de lo práctico y lo claro. Es lo que nos parece más importante para que quede y ustedes lleven a su casa y a sus rotaciones en el futuro una idea muy clara de qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, específicamente, pues compartir el abordaje diagnóstico, ya describir el tratamiento y orientar una aproximación sobre la profilaxis. Bueno, entonces, desde la semiología vamos a empezar. Lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta, pues, previamente hacer una identificación adecuada del paciente y una entrevista que sea, ojalá, al nivel de esta entrevista que vemos aquí de fondo, que realmente es una entrevista que a mí me parece genial y es un video muy bueno. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar desde la entrevista ciertos signos, ciertos síntomas que nos diga el paciente y algunos antecedentes importantes. Digamos, la parte de trombosis venosa profunda, que no es el foco para el día, igualmente lo vamos a hablar, paciente que nos va a decir que de pronto ha tenido, no nos va a decir que tiene edema, claro está, estamos hablando de lo que el paciente nos dice. Pero si nos va a decir que la pierna la ha sentido caliente, es una sola pierna, la otra está bien, que se le ha puesto roja, se le ha vuelto grande, eh, y como lo vemos acá abajo, pues hay, ya cuando nosotros, pues ya es más de examen físico, pero nosotros vamos a ver que hay una diferencia eh, a nivel gemelar de 10 centímetros, ¿listo? Entonces aquí se nota, por ejemplo, en esta foto, la diferencia que hay, digamos, del tamaño en ambas piernas, ¿ok? Entonces ahí es lo que vamos a ir entrando a mirar en este paciente. ¿Qué nos va a decir un paciente que posiblemente o probablemente o nos haga pensar en que tenga un TEP? Listo, ya pasamos a hablar de TEP. Como les dije, lo de trombosis venosa profunda es algo un poco muy superficial. Entonces es un paciente que nos puede llegar diciéndonos cualquiera de estas cosas, ¿ok? Ayer hablábamos de que los síntomas, pues hay digamos, una triada que es muy común, que es la triada que hablábamos de que es lo más común que nos enseñan, y es la triada de dolor de tórax, disnea y hemoptisis, pero que no siempre va a ser el paciente con esa presentación. Entonces, eh, hay muchos puntos que nos pueden llegar a hacer pensar en este diagnóstico, junto a otros criterios, por supuesto. Es decir, si yo les digo, por ejemplo, que es un paciente que tiene un dolor que incluso puede simular un dolor tipo angina y además tiene disnea que no había tenido previamente, pues ustedes pueden decir, bueno, esto me puede cuadrar para varias cosas, entre ellos, por ejemplo, un síndrome coronario, ¿sí? El dolor tipo angina, con la disnea, bueno, hay que mirar, pero como les voy a decir, es realmente comenzar a hacer como un rompecabezas, ir tomando esas partes e ir sumando para poder llegar a esa idea diagnóstica. ¿Listo? Entonces, con esto, ustedes dicen, ok, bueno, vamos pensando qué puede ser. Importante los casos asintomáticos también. Muchas veces el paciente no tiene síntomas, como lo hablamos ayer en la fisiopatología, es un paciente que no tiene, nunca generó síntomas, pero que con el tiempo y si va progresando la enfermedad puede llevar a una trombosis, un tromboembolismo pulmonar crónico que pues también puede llevar a ciertas consecuencias hemodinámicas dentro de ser una de las causas de una posible hipertensión pulmonar. Desde el examen físico, ¿qué vamos a ver? Es un paciente que va a tener taquipnea al análisis o a la evaluación que hagamos de signos vitales. Puede que tenga edema o dilatación vascular. También es importante que consideren que es un paciente que puede que le refiera por la disnea o que le refiera la disnea como síntoma de su consulta, pero también encontremos que tiene síntomas o signos de trombosis venosa profunda. Ya vamos a ver qué importancia tiene eso.
estertores, el paciente puede generar taquicardia, es algo muy importante esta taquicardia, ya la vamos a ver. Eh, Alteraciones en el murmullo versicular, acentuación del segundo ruido cardíaco, eso pues digamos también es algo que podemos llegar a ver, ingurgitación yugular, que ya sería como los síntomas de alteraciones en cuanto a la función ventricular derecha, fiebre e incluso hipotensión sostenida, ¿listo? Que esto, la parte de la hipotensión también es algo que hace mucho sospechar cuando se tiene paciente, por lo menos a nosotros nos pasó ahora hace poco en una rotación, era un paciente en sala y se abrió la sospecha de si tenía o no un TEP frente a esa hipotensión que había estado teniendo sin una causa aparente, y pues se le hizo el estudio, ¿listo? Bueno, en cuanto a semiotecnias, principalmente para la parte de la trombosis venosa profunda, hay varios signos que ustedes pueden estudiar, ustedes pueden, digamos, en sus pacientes en semiología, ojalá lo buscar. No son los signos que tengan la mayor evidencia, pero pues tienen cierta validez y todavía se utilizan y los enseñan mucho. Por ejemplo, signo de Homans, ustedes lo pueden haber escuchado en sus prácticas anteriormente, es el signo en el cual pues, levantamos la pierna del paciente y hacemos fuerza con nuestra mano para tratar de hacer dorsiflexión y pues el paciente se quejará de dolor, ¿listo? Signo de Pratt es una elevación de la pierna a 45 grados y que ustedes van a ver en la parte anterior de la tibia que vamos a tener 3 venas dilatadas, ¿listo? Que son notables aún con la elevación. El signo de Hollow es muy sencillo, es apretar o hacer presión en la zona gemelar y va a haber dolor. Y el de Lowenberg, que es con un manguito de, digamos, de un esfingomanómetro, hacer o elevar la presión hasta más o menos 80 y que el paciente va a generar dolor en ese punto. ¿Listo? Bueno, espera un momento que estoy teniendo un pequeño... Ya. Bueno, entonces, los signos y síntomas que vamos a ver en el TEP, volviendo ahí al TEP en este momento, vemos que lo más común va a ser la disnea, ¿sí? Y van variando en su porcentaje. El dolor torácico también es muy común y desde lo que serían los signos, la taquipnea y la taquicardia son súper importantes. Ayer lo hablábamos, ¿sí? El paciente va a tratar de compensar, ¿sí? Entonces, si el paciente trata de compensar frente a esa alteración de la ventilación-perfusión, pues él va a respirar un poco más y eso lleva a que esa hipercapnia que tendríamos inicialmente con términes volviéndose una hipocapnia y con las alteraciones en gases que vimos ayer, ¿ok? Y bueno, eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿ok? Hay otros síntomas que van a ser un poco menos comunes, otros signos menos comunes, pero también hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el síncope, que es una situación en donde a una alteración bastante importante del ventrículo derecho que lleva a una disminución de gasto cardíaco, podemos tener un síncope y es a considerar en el paciente. ¿Listo? Bueno, vamos entonces al abordaje. Y aquí vamos a hablar todavía ciertos puntos de semiología, pero ya entramos un poquito más técnicos, ¿ok? Entonces, desde el abordaje, lo primero que tenemos que hacer es, para trombosis venosa profunda, es que si el paciente se presenta con la semiología que vimos hace un rato, en el cual tiene, por ejemplo, un edema unilateral que tiene enrojecimiento, calor, dolor, entonces, pues hay que calcularle a ese paciente los puntajes el puntaje de Wells para trombosis venosa profunda, porque obviamente hay varias opciones diagnósticas en ese paciente. Entonces vamos a mirar con este puntaje a ver la probabilidad pretest, ¿ok? Entonces, ¿qué es eso de la probabilidad pretest? Es decir, antes de yo entrar a hacerle una prueba diagnóstica a él, ¿qué tanto es probable que él sea positivo en esa prueba que voy a realizar? ¿Sí? Entonces hacemos el cálculo. Entonces, si el paciente además, por ejemplo, nos dice, no, yo he tenido trombosis venosa profunda antes y además tengo, por ejemplo, eh, una inmovilización en esa pierna, ¿ok? Entonces, ahí ya vamos sumando 2 puntos
y con eso tenemos un TEP que puede ser probable, ¿ok? Entonces, en ese momento, nosotros vamos a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, el TEP es probable, ¿ok? Si el TEP es probable, vamos a hacer una ultrasonografía completa de ese miembro inferior. En el caso de que llegue a salir negativa, lo que vamos a hacer es tomar el dímero D, ¿ok? Cuando tomamos el dímero D y vamos a repetirlo, hacerle una eco en la semana siguiente si este sale positivo. Si la ultrasonografía sale positiva, vamos a tener el diagnóstico confirmado, ¿ok? Ahora, hablemos de que un paciente, por ejemplo, no tiene, o con el puntaje de Wells para trombosis venosa profunda, no nos dio el puntaje más alto o nos dio entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar idealmente un dímero D, ¿ok? El dímero D lo hablábamos ayer. El dímero D es el producto de la degradación de los coágulos de fibrina. Y es algo muy interesante porque es una prueba muy sensible, pero muy poco específica. ¿Qué quiere decir eso? Es una prueba que en muchas situaciones en donde ocurra esta degradación o en donde haya coagulación, va a salir positiva, ¿sí? Pero de esa misma manera, como son tantas condiciones que pueden significar una elevación del dímero D, pues no es que sea la prueba que nos vaya a decir, bueno, sí, que sea más específica en ese paciente. Entonces, por eso cuando tenemos ese resultado en el cual pensamos que de pronto no sea, porque es improbable, decimos, bueno, tomémosle un dímero D. Si sale positivo, hay que estudiar. Pero si sale negativo, casi que seguro que no va a tener, no va a ser un diagnóstico de una trombosis venosa profunda. ¿Listo? Ese dímero D tiene unos valores de referencia. Generalmente se asume que por encima de 500 nanogramos sobre mililitros se habla de que fue positiva la prueba para una alteración. Después de los 50 años se utiliza digamos, esta formulita que les he puesto por acá. Entonces la edad, por ejemplo, un paciente de 70 años por 10, pues sería 700. Entonces el número para él o el punto de corte sería 700, no 500. Y pues esa es la modificación que se haría en ese momento, ¿ok? Bueno. A continuación, vamos a hablar de una forma un poco general acerca de cómo es el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Entonces, ya después de que hemos hecho el diagnóstico, como lo explicó Camilo, tenemos que identificar si la trombosis es proximal o distal. Si es proximal, entre más cerca se encuentre de la región poplitea hacia arriba, pues más riesgo va a tener de causarnos un tromboembolismo pulmonar. Si es distal, el manejo difiere porque hay menor riesgo de que haga extensión y nos genere el tromboembolismo. Entonces vamos a comenzar con la parte en la que hacemos el abordaje de un trombo distal. Entonces tenemos que el paciente puede ser sintomático o asintomático. Si es sintomático y no hay contraindicación para la coagulación, para la anticoagulación, entonces vamos a irnos directamente con anticoagulación. Pero si por el lado contrario el paciente es asintomático, entonces hay que mirar si el paciente tiene riesgo de hacer extensión a la parte más proximal y si tiene riesgo de hacer extensión, por ejemplo, si es un paciente en el cual la trombosis no está provocada, no tiene factores de riesgo, entonces se va a comenzar con anticoagulación. Por otro lado, si hay contraindicación para la coagulación o si el paciente prefiere evitarla, entonces se puede mantener en observación. Esta observación se hace mediante imagenología para evidenciar si el trombo está haciendo extensión o no. Si es estable, pues se continúa en vigilancia. Si definitivamente el trombo no hace extensión a partes más proximales, no es necesario realizar anticoagulación, mientras que si se evidencia que el trombo está extendiéndose y puede embolizarse, entonces también se requiere una anticoagulación. Ahora nos vamos a la parte en donde vemos el manejo de la proximal, en donde vamos a ver que si hay contraindicación para la anticoagulación, se va a recomendar hacer un filtro de vena cava inferior y mantenerlo por aproximadamente 3 meses, revalorar si el paciente sigue con contraindicación para anticoagulación y si no la tiene, anticoagular.
Mientras que si el paciente no tiene contraindicación para la coagulación, hay que ver la severidad. Entonces, puede ser que el paciente ya esté en flegmasia cerulea dolens, que es un compromiso eh, muy marcado, una trombosis muy extensa que está haciendo un daño muy grande, que está impidiendo muy severamente el retorno venoso. Entonces, en este caso, vamos a considerar hacer eh, hacer un tratamiento trombolítico o una trombectomía quirúrgica. Y si el paciente pues, no está en un compromiso tan grave, de una vez se pasa a anticoagulación. La anticoagulación dura aproximadamente 3 meses para los pacientes con unos factores de riesgo identificados, para pacientes que tienen una TBP provocada, pero si, por ejemplo, la TBP no es provocada, si no se encuentró que el paciente haya tenido factores de riesgo como una hospitalización recientemente o inmovilización, entonces se puede considerar hacer anticoagulación de forma extendida. Esto significa que se va a continuar hasta que se encuentre que ya no es necesario, se identifique el factor de riesgo, o si no, hasta que el paciente pues termine con su vida, porque definitivamente va a requerirla de manera indefinida. Entonces continuamos. En la siguiente diapositiva podemos ver una flegmasia cerulea dolens. Como se identifica, hay un compromiso importante en la pierna izquierda, y este paciente, por ejemplo, tuvo que pasar por un procedimiento quirúrgico para poder tratarlo, porque como ven, el compromiso es muy avanzado. Y en cuanto al filtro de vena cava inferior, esta es una opción que se utiliza en pacientes en los cuales no se encuentran factores de riesgo, pero tienen TBPs recurrentes, y además de eso en pacientes en los cuales, a pesar de que estén en tratamiento con anticoagulación, siguen presentando TBP. Entonces consiste en poner este como aparatico que vemos en la imagen a nivel de la vena cava inferior, y esto lo que hace es filtrar cualquier trombo que vaya en camino al corazón. Teóricamente es muy bueno, pero el problema es que algunos trombos que son de pequeño tamaño pueden atravesarlo y pueden llegar, y de pronto no van a hacer una obstrucción de los vasos más grandes, pero en la microvasculatura allí se quedan y de todos modos embolizan. Y otro problema es que el mismo filtro se puede trombolizar. Entonces, pues no es por esto una de las primeras opciones, por eso se prefiere en primer lugar la anticoagulación. Listo, entonces ahora pasemos, ¿ok? Entonces hagamos ese cambio, digamos, de chip. Vamos a pasar a la parte del TEP, ¿listo? Entonces, empezamos con la sospecha. Ya hablamos de la semiología, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nos pueden decir, vamos a sospechar un TEP. Muchas veces no es lo primero que pensemos, ¿ok? Pero igualmente va a entrar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas. Entonces, frente a una sospecha, lo que nosotros vamos a hacer pues, es pedir ciertas, digamos, herramientas diagnósticas. Por ejemplo, una radiografía de tórax. ¿Qué esperan ustedes encontrar una radiografía de tórax en un TEP en la mayoría de los casos? Nada. La radiografía de tórax en un TEP normalmente va a ser normal, ¿sí? Que valga la redundancia, pero no encontramos alteraciones. Es lo normal, ¿ok? Que pueden y existen algunos signos radiológicos que se utilizan para, digamos, estimar o evaluar si hay un TEP en una radiografía. Sí, existen, pero realmente de lo que nos han, digamos, de lo que nos han compartido nuestros docentes y lo que se habla en la literatura, no es lo más común que se encuentren estos signos. Eh, para que lo tengan claro, ¿listo? Entonces, otra cosa que se pide comúnmente en la sala de urgencias, por ejemplo, o que podamos tener disponibilidad de una forma rápida, un EKG. ¿Qué vamos a ver en el EKG? Algo que es lo más común y que sería, digamos, lo más relevante a buscar en un paciente en el cual estamos buscando, sospechando o armando ese rompecabezas para ver si es un TEP, es una taquicardia sinusal, ¿listo? Un paciente que tiene un ritmo cardíaco acelerado nos va a hablar de que puede tener posiblemente un TEP. Una alteración denominada como pepicuda, eso se da cuando tenemos una alteración en donde la presión pulmonar está elevada, y
Y pues en este caso, si es un TEP que ha causado suficiente, digamos, alteración hemodinámica para aumentar la presión retrógrada y alterar la función del ventrículo derecho, pues vamos a tener esa alteración. Lo mismo que el bloqueo de rama parcial, bloqueo de rama derecho. ¿Listo? Eso se da sobre todo por la alteración en donde tenemos un ventrículo que está pues dilatado y puede llegar a darse una alteración para la sincronía en cuanto a la sístole. ¿Ok? El dímero pues ya lo hablamos, es un producto de agregación de fibrina. ¿Okay? Entonces aquí hay algunos de los ritmos que les describí. También está aquí el S1Q3T3, que es que en S1, en la derivación 1, vamos a tener una S que la ven aquí, pues está, digamos, marcadamente hacia la parte negativa. Y un Q3, o sea, en la derivación 3, en D3 vamos a tener una Q que parece como si fuera, no es completamente así, pero para que lo entiendan, como si fuera una Q patológica y una T invertida, ¿listo? Algo que nos decían los doctores con los que revisamos este tema es que quizá no es lo más común. Mucha gente lo describe así, pero en la experiencia de ellos no lo es, ¿listo? Entonces, vamos a este algoritmo. Este es un algoritmo que tomamos de un artículo que no es tan reciente, pero realmente comprende lo que nosotros queremos manifestarles a ustedes y lo hace de una manera muy clara. Igualmente hemos hecho algunos ajustes para que quede más claro lo que vamos a discutir. Entonces, entró a la sospecha. Como les decíamos, la disnea que empeora. Si es un paciente hospitalizado, empezó con dolor de pecho y la disnea con la que quizá lo tenía antes comenzó a empeorar, o la hipotensión, como el caso que les comenté, se mantiene en el tiempo, ya lleva 2 días con hipotensión y nadie sabe por qué, no le están dando un fármaco que, digamos, la lleve a esa hipotensión o no tiene una condición relacionada a eso. Vamos a hacer los criterios de Wells, pero en esta ocasión no son los criterios de Wells para trombosis venosa profunda, sino para tromboembolismo pulmonar. Entonces, algo pues interesante, como les decía hace un rato, alteraciones de la frecuencia cardíaca dan 1.5 puntos, entonces vean que son, digamos, importantes. Lo mismo que si el paciente tiene ya síntomas previamente establecidos de tener una trombosis venosa profunda o historia de haber tenido o trombosis o TEP, ¿listo? Malignidad y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso es para estimar la probabilidad pretest, ¿sí? Hay 2 formas de que lo podemos establecer, ¿listo? O definir, digamos. O lo definimos en 3 grupos o en 2 grupos. ¿Cuál usar? Viene a ustedes o viene a la escuela en la cual ustedes sean parte y cómo se los enseñe. De lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es la definición en 3 grupos y es lo que vamos a manejar a lo largo de toda la presentación, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, vamos allá. Tengan en cuenta las aplicaciones móviles. Si quizá no se recuerdan o no recuerdan en algún momento qué o cuál de los ítems quizá les falta alguno, hay aplicaciones que los incluyen y les calculan eso automáticamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vemos que el paciente está hemodinámicamente estable. ¿Qué significa esto? Que el paciente no está en shock, la presión arterial es normal, con la sistólica por encima de 90, con la diastólica por encima de 60, no tiene caída sostenida de la presión arterial por más de 15 minutos, no tenemos hipoperfusión distal y no está frío el paciente, es decir, es un paciente que está hemodinámicamente estable. Se va a denominar como TEP de bajo riesgo. Quédense con ese TEP de bajo riesgo, pero sepan que ahora lo vamos a, digamos, hablar un poco más, ¿listo? En el sentido de que pues tiene una connotación para una reevaluación que vamos a hacer más adelante. Entonces, ese paciente hemodinámicamente estable, vamos a mirar qué probabilidad pretest nos dio previamente con los criterios de Wells. Pues vamos a ver, entonces nos dio baja probabilidad pretest. Cuando tengo una probabilidad pretest baja, aquí el algoritmo dice no, testeemos el dímero D. ¿Qué es lo que nosotros pensamos o proponemos o de lo que hemos revisado en literatura? Esos pacientes, aunque por criterio clínico podemos llegar a pedirles un dímero D, también tenemos que revisar los criterios de PERC
en los cuales miramos si el paciente es menor de 50 años, con un pulso que, como les decíamos, está debajo de 100, con una saturación que está bien, no ha tenido hemoptisis, no tiene edema de pierna o edema en el miembro inferior, sin trauma, sin cirugía, sin historia y sin uso de hormonas, por ejemplo, anticonceptivos orales. Es un paciente que al tener ese estatus o esa clasificación de probabilidad pretest baja, es un paciente que se puede tratar de buscar otra causa, ¿sí? Básicamente descartamos el TEP con esos criterios de aquí, más una probabilidad pretest baja. Ahora, si por criterio clínico o por esos puntajes vemos que el paciente, digamos, no cumple lo de la historia, ni, digamos, la edad tiene 60 años, es un paciente que tenemos que entrar a hacerle el dímero D. Ya lo hablamos, ya lo explicamos. Si sale normal, bueno, como lo describimos, lo vamos a descartar, vamos a buscar otra alternativa diagnóstica. Si sale positivo, en ese momento a ese paciente lo más recomendado es entrar a realizarle una angiotac, ¿listo? Un angiotac, no, un TACAR, ¿listo? ¿Por qué? Porque vamos a mirarle si tiene una alteración a nivel de los vasos pulmonares. Listo, entonces, ¿cuál es el siguiente escenario? El paciente que, digamos, va a tener esa probabilidad pretest intermedia, ¿ok? La literatura lo que nos dice, o este artículo lo que nos dice, es haga el dímero D. ¿Qué decimos nosotros de otras fuentes? Y la modificación que hacemos es pase directamente al angiotac, al TAC, ¿listo? Al TAC. Lo que hay que entender es que va con criterio clínico, ¿sí? El paciente hay que individualizarlo siempre. Esos son guías, no son lo que usted tiene que hacer siempre, porque si no, pues, no, es una guía y el criterio clínico tiene que primar, ¿sí? Entonces, si yo creo que el paciente realmente es muy probable que tenga el TEP, pues vamos entonces con el TAC. Pero si el paciente realmente no tenemos la certeza o estamos muy en dudas, pues podemos tomarle el dímero D, ¿ok? Entonces, eso pues realmente son dos formas de verlo en ese sentido, ¿ok? El paciente de TEP de bajo riesgo que nos dice, no, la probabilidad PTS es bastante alta, vámonos de una con el TAC, vamos a mirar cómo está esa circulación pulmonar. Y si tenemos un resultado positivo, confirmamos ese TEP, empezamos ya la anticoagulación. Incluso en ese grupo de pacientes se recomienda la anticoagulación desde antes, a menos de que no se haya podido o haya dificultades en ese uso del TAC. Si salió negativo, una opción es hacer la ultrasonografía de miembros inferiores, ¿ya? ¿Qué pasa con esa ultrasonografía de miembros inferiores? No es lo más recomendable porque, aunque nos puede ayudar, muchas veces no marca nada, ¿listo? Igual, si se puede, si se tiene la disponibilidad, si se tienen los recursos y si yo sospecho que es necesario hacerla, vamos a mandarla y se va a realizar el paciente. Y quien, digamos, puede ocurrir que encontremos que tiene una trombosis venosa profunda que estuvo enviando un émbolo y hay que entrar a estudiarlo a él. ¿Listo? Otra opción que tenemos para el TAC, si tenemos alteraciones en las cuales no podemos utilizarlo, por ejemplo, alergias al tinte, al yodo, una insuficiencia renal, el paciente no puede utilizar medios de contraste. Aquí les pongo embarazo y les pongo con un asterisco porque la recomendación de la Sociedad Europea de Cardiología es que si actualmente los TACs que se van a utilizar no van a generarle daño al paciente o al feto en el caso del embarazo, entonces se puede utilizar obviamente con la justa medida y manteniendo el criterio clínico para descartar el TEP previamente si se logra. Si no, es más el daño o más el riesgo de tener un TEP que pueda resultar en fatal en esa paciente embarazada. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Una gammagrafía BQ. ¿Listo? La gammagrafía BQ es una herramienta útil. Incluso cuando el TAC que tomemos salga inconcluso, podemos enviar la gammagrafía BQ, que nos va a mostrar, y esto es una imagen que, digamos,
pues no se la crean, porque muchas veces no va a ser así. Pero miren, por ejemplo, entonces la perfusión está aquí y vemos que aquí hay como este corte aquí, ¿sí? Vemos por otro lado la ventilación y la ventilación pues está completa, ¿sí? O sea, va a la par. Entonces, uno en este caso, que es muy evidente, podría entrar a hablar de que posiblemente exista un TEP, ¿ok? Y como les digo, ojo, no siempre es así. Y no siempre te la entregan interpretada. Puede que te la hayan entregado interpretada, puede que no. Pues depende mucho del centro asistencial. Pero pues hay que considerarla y hay que tenerla ahí en mente por si es necesario hacer ese cambio de método diagnóstico. Volvemos a hablar sobre la restratificación. Yo les dije que tuvieran ahí lo de TEP de bajo riesgo en la mente. ¿Por qué? Porque la recomendación es que siempre que hagamos el paciente está estable, hay que mirar qué tanto riesgo tiene de complicarse. Y eso lo logro mediante la reestratificación. Hay dos escalas que me van a utilizar a ayudar para esto. El PESI, este es el PESI de por aquí, eso lo voy a poner aquí. Es una escala pues, bastante larga, igualmente tiene muchos puntos y se puede utilizar también el PESI simplificado, que es una forma mucho más sencilla de ver la situación. Pues realmente, como les digamos, puede llegar a facilitarles las cosas en algún momento. Si tienen posibilidad de hacer el PESI simplificado, el PESI completo, pues realícenlo. La aplicación que les comenté, Calculate, lo va a tener completo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos el PESI simplificado o el PESI completo, va con ustedes. Si nos habla de positividad, es decir, entendiéndolo como que tenga uno de esos criterios, vamos a hablar de que tenemos que hacerle a ese paciente la toma de troponinas, el BNP y el ecocardiograma transtorácico. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar ese paciente para definir si es un paciente que está con un TEP de riesgo que es intermedio bajo o intermedio alto. ¿Listo? Habíamos hablado previamente de TEP de bajo riesgo, pero a estos pacientes con probabilidad pretest, que es, de hecho, se me había olvidado y se los aclaro, cuando la probabilidad pretest es intermedia o alta, se les hace esta restratificación para verificar esta parte de aquí. ¿Listo? Si el paciente tuviese, y es alguna de esas pruebas alteradas, hay que clasificarlo como riesgo intermedio alto, hay que anticoagularlo y además hay que tener una vigilancia cercana. ¿Por qué? Porque es un paciente que se ha demostrado que en medio de esa hospitalización puede generar complicaciones que puedan llegar a ser fatales, en donde puede ser necesario realizar una trombólisis. ¿Listo? Los exámenes salieron bien, el paciente se considera de riesgo intermedio bajo y voy a entrar a anticoagular, ¿ok? Entonces, volvamos acá arriba, a donde estamos acá. El PESI nos sale negativo, ¿ok? Entonces, no hay ninguna de esas condiciones. Vamos a entrar a mirar que es un TEP que definimos como bajo riesgo y una opción es, en ese momento, decir, listo, es un TEP de bajo riesgo, pues vamos a anticoagularlo, pero también hay que considerar que se puede enviar a la casa del paciente. ¿Cómo puedo definir eso? De manera con una escala, con, digamos, esa ayuda. Utilizamos los criterios de Hestia. Son los criterios de Hestia, los tenemos por aquí, en donde vamos a hacernos estas preguntas. Entonces, el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, probablemente en ese momento no, y pues vamos a responderlas individualizando el caso del paciente. Si el paciente tuviese uno o más, vamos a hospitalizarlo. Si el paciente no tuviese ninguna de estas respuestas positivas, bueno, se puede considerar el manejo ambulatorio. Igual, eso es un manejo que es muy para cierto grupo de pacientes, no se le hace a todo el mundo. También hay que considerar las condiciones sociales del paciente y su facilidad para consultar a los sistemas de salud. Pero pues lo tengan ahí estos criterios de Hestia que pueden llegar a ser de utilidad en algún momento. Bueno, volvemos a este algoritmo aquí grandote. ¿Y por qué volvemos? Porque nos vamos para el otro lado, ¿sí? Entonces, el paciente que ya entramos con alteración hemodinámica y es un TEP de alto riesgo. Entonces, es un TEP que, como lo vimos en fisiopatología, probablemente está comprometiendo bastante la circulación a nivel del ventrículo derecho y pues eso nos trae unas condiciones importantes a nivel
hemodinámico y todo lo que viene de ahí para atrás. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a entrar a mirar que tenemos estos criterios para definir la alteración hemodinámica cuando los referimos, digamos, o los definimos. El paciente está frío, tiene hipoperfusión distal y además esa presión arterial sistólica está por el piso, pues por debajo de 80. Vamos a hablar de que está hemodinámicamente inestable. Aquí el algoritmo pues hace esta diferencia aquí. Nosotros realmente lo que hacemos es ir directamente para este lado con esa probabilidad pretest alta. Vamos a hacerle, digamos, casi que de urgencia, o sea, en ese momento al paciente que llegó en ese estado hemodinámicamente inestable, un eco-TT para mirarle si tiene alteración de la función ventricular derecha. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un paciente hemodinámicamente inestable. Desde la fisiopatología entendemos que el paciente está haciendo sobrecarga de ese ventrículo derecho, pues tenemos que ir a mirar cómo está el ventrículo derecho para entender y otros criterios, que ya los vamos a ver, si es esa probabilidad del TEP lo más probable. Lo revisamos, hacemos el eco-TT y hacemos, es decir, pues si ustedes, alguno sabe, ojalá, en muchos casos el cardiólogo o el internista lo realizan y vemos que no tiene alteración ventricular. El paciente sigue mal, está con esa inestabilidad hemodinámica, hay que mirar otro diagnóstico para este paciente. El paciente, por el contrario, nos dice, no, se nota el ventrículo derecho que está dilatado, incluso corre el septo, el ventrículo izquierdo se ve que está con alteraciones en su volumen, en fin. Es un paciente que yo le confirmo TEP y es un paciente que tengo que estar a estabilizarlo y que voy a hacerle el tratamiento específico para su condición. ¿Listo? Vamos entonces a ver esta parte de los criterios que nos define el ESC para ver alteración del ventrículo derecho, perdón. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, el ventrículo derecho aumentado de tamaño. El ventrículo derecho aumentado de tamaño y haciéndole, digamos, la presioncita al ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho aumentadísimo de tamaño. Entonces, ahí vamos viendo ciertos criterios que realmente, pues, los dejo aquí para que los puedan leer. Igualmente, con que definan que el ventrículo derecho está sufriendo, se puede casi que definir la presencia del TEP. ¿Listo? En ese momento, pues si se puede, se le toma un TAC, pero hay momentos en los cuales no se va a hacer posible, porque se ha demorado, porque el paciente, digamos, en ese momento no está tan hemodinámicamente inestable que no es posible realizarlo. Es decir, hay excepciones, ¿ok? Pero lo ideal sería que en algún momento le realizáramos al paciente ese TAC. Igual es para que lo consideren, ¿ok? Bueno, este mensaje, y lo pongo en mayúsculas, a mí no me gusta mucho usar las mayúsculas, es para que entiendan que es una guía, ¿sí? Todo lo que les hemos hablado es de la guía europea, la guía, digamos, aparte de la guía, no sé, de americana, el artículo que les comentamos, pero es una guía, ¿sí? Individualicen su paciente. Siempre mírenlo a él como un sujeto que merece estar o ser considerado como esa persona enferma, ¿sí? No como una enfermedad que estamos analizando. Es una persona que está enferma y pues, hay que individualizar. No son cadenas, entonces, como no son cadenas, hay muchas formas de entender las cosas. Una de las formas es esta, ¿sí? En esto ustedes ven la diferencia es que yo saco la probabilidad pretest y cuando saco la probabilidad pretest, en la anterior o la que vimos antes, lo que hacíamos cuando había alta probabilidad pretest en un paciente estable es que se tomaba el angioTAC. Aquí lo que se hace, digamos que es básicamente decir lo mismo que vamos a hacer en el otro escenario que les describimos, pero lo que se hace primero es mirar el flujograma para definir si es un paciente con alto riesgo o no. Entonces, entramos a mirar de un alto riesgo o bajo riesgo en ese paciente con probabilidad pretest alta e intermedia. Como les digo, es básicamente lo mismo, pero son formas distintas de aprenderlo y de entenderlo. Entonces, se los dejo aquí. Es algo para que, como ustedes saben, queda la grabación, lo pueden mirar más a fondo. Aquí realmente no varía mucho lo que les informé antes. Es simplemente una forma un poco distinta.
de ver lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Ahí se los dejo. No voy a quedarme mucho en esto por cuestiones de tiempo. Listo, entonces el paciente, eso es lo que nos dice la guía europea. Como ustedes podrán ver, pues realmente es muy similar a lo que ya hablamos anteriormente, pero es para que vean que hay muchas formas de interpretar las cosas y sobre todo en esta parte del diagnóstico. Lo mismo para el paciente hemodinámicamente inestable. Y eso es lo que les decía acerca de que si se puede tomar el TAC de manera inmediata, se puede hacer, pero si no se puede, pues realmente simplemente entramos a hacer el tratamiento, ¿ok? Entonces, para que no desconfíen de decir, me guío solamente con el ECO-TT, pueden hacerlo y pueden ir aquí, digamos, derecho. Entonces, esta es una gráfica que la pongo aquí para que vayamos aterrizando ciertas cositas para cuando empecemos el tratamiento con nuestra compañera Isa. Ya cuando definimos que el paciente está, digamos, con el TEP, ya lo está anticoagulando, entonces hay que, pues, seguimos mirando la parte de la inestabilidad hemodinámica, que eso nos llevaría a la parte de hacer un tratamiento de reperfusión y con el soporte, digamos, para su estado hemodinámico alterado. Si no, vamos a mirar esta parte de aquí de estos criterios. Vemos que realmente es algo que ya vimos, el PSI, vamos a mirar si hay disfunción en el ECO-TT o si hay presencia de la alteración en el TAC y comenzamos a mirar para pasar a evaluar si este TEP de bajo riesgo lo vamos a considerar como TEP de riesgo intermedio, TEP de riesgo intermedio alto, TEP de riesgo intermedio bajo aquí es bajo, aquí es de alto, con la consideración del monitoreo que les comentaba, o si el paciente realmente no tiene ninguna de estas cosas, ni el PSI, ni alteración, o no se nota alteración en el TAC, pues podemos entrar a mirar otras razones, o mandarlo para la casa si se puede, o dejarlo hospitalizado y estudiándolo, ¿listo? A esto vamos a volver, ¿ok? Esto vamos a volver. Esto es, pues, básicamente ya empezando la parte de tratamiento, no me voy a detener mucho aquí. Y hablemos un momentico antes de entrar ya al manejo como tal de la profilaxis. Entonces, ¿por qué es importante? Ayer yo se los decía, es una causa de muerte prevenible. Entonces, la profilaxis es muy importante. Y como es tan importante, créanme, es supremamente extensa. Por eso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta varias cositas para hacer un análisis muy superficial, porque créanme que las vidas de estos son supremamente largas y eso se va para un día entero de revisión. Pero pues entendamos lo siguiente, el paciente está hospitalizado, le vamos a mirar si es un paciente médico, digamos, está en sala de medicina interna, en el 9º norte, 9º sur, los de la libre me entenderán, y pues vamos a mirar ese paciente si tiene más de 2 criterios, 2 o más de estos criterios del IMPROVE. Si los tiene, vamos a entrar a mirar de que tiene riesgo, bien sea el IMPROVE, bien sea el PADUA. Esas son las 2 escalas que recomienda la Asociación Americana de Hematología. Y miramos el riesgo de sangrado, ¿ok? Aquí la gráfica se nos cortó. Esto es riesgo de sangrado, que es lo que tenemos que venir a establecer acá, en este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a establecer ese riesgo de sangrado con los criterios que vemos aquí en esta gráfica de acá, que son los IMPROVE para sangrado. Entonces, si tiene más, igual o más de 7 de estos, vamos a considerar que tiene alto riesgo de sangrado. Y vamos por este lado, si tiene riesgo. Entonces, las medidas mecánicas son lo óptimo porque como tiene riesgo de sangrado, pues no tenemos medio de arriesgarnos con ese paciente. Si el paciente tuviera alto riesgo, pero el riesgo de sangrado es bajo, vamos a anticoagularlo aquí con enoxaparin miligramo kilogramo sobre día. Y vamos a ver que en el paciente quirúrgico se hace algo muy similar. Se utiliza esta escala que es la de Caprini. Está muy bien descrita en el artículo que pusimos en la bibliografía. Son muchos puntos, pero es muy, muy útil, en el sentido de que yo defino con todos estos, aquí hago un puntaje total, digamos puntaje 7, entonces el puntaje fue, bueno, ahí sí me quedó muy bien el 7, pero hagan de cuenta. Entonces miro aquí la tabla, 5 a 8, hay que hacer la anticoagulación, entonces lo considero en ese momento, lo considero de riesgo, miro sangrado después, y si me das para sangrado bajo, pues lo considero la anticoagulación, si no, lo mantengo con medidas mecánicas. Si el paciente no tuviera riesgo de trombólisis, pues básicamente miro si tiene riesgo de sangrado. Si no tiene riesgo de sangrado, pues no tomo una acción en ese momento.
en este respecto. Y si tuviese riesgo de sangrado, pues hay que buscar minimizar el sangrado, porque pues igualmente no podemos permitir que el paciente sea por lo que sea que esté internado se nos ponga a sangrar. Bueno, y entonces aquí ya vamos a empezar el tratamiento. Bueno, entonces para comenzar la parte de tratamiento vamos a devolvernos un poquito una gráfica que ya vimos anteriormente, que es esta en la que aparecen las decisiones que vamos a tomar dependiendo del riesgo. Entonces, si es un paciente con alto riesgo, vamos a hacer un tratamiento de reperfusión y también de soporte hemodinámico porque este es un paciente que nos va a llegar inestable. Mientras por otro lado, si es un paciente de riesgo intermedio a alto, tenemos que hacer una monitorización aproximadamente de 24 a 48 horas porque es en donde se van a presentar, es el tiempo donde se presentan más complicaciones y en caso de que el estado empeore, se tiene que considerar hacer la reperfusión. En estos iniciamos de una vez la anticoagulación. En un paciente de riesgo intermedio bajo, vamos a hacer la hospitalización con inicio de anticoagulación y monitorización. Y en los pacientes con riesgo bajo, la medida que se toma es comenzar la anticoagulación y tratar de dar salida temprana. Entonces, pues el paciente es de alto riesgo, nos llega hemodinámicamente inestable. Vamos a tener que hacer dos cosas: darle soporte respiratorio, procurando que la saturación de oxígeno esté igual o mayor al 90%, y si es necesario, proporcionar oxígeno suplementario. Cuando el paciente está en hipoxemia severa o en insuficiencia respiratoria, se tiene que considerar la intubación y la ventilación mecánica. Pero es importante destacar que hay pacientes pues, en los que la insuficiencia ventricular derecha es muy marcada y están propensos a que, durante la intubación o la ventilación mecánica genere una hipotensión y pues se agrave el cuadro. Entonces, en esto sería las opciones con un anestesiólogo cardiovascular. Y en cuanto al soporte hemodinámico, vamos a tener dos abordajes. Uno es con líquidos endovenosos. Entonces, si existe la hipotensión o hay una evidencia clínica de hipoperfusión, por ejemplo, una disminución en el volumen urinario o una alteración en el estado mental, entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar un volumen pequeño de líquido intravenoso, cristaloides de 500 a 1000 mililitros, por ejemplo, solución salina normal, y en caso de que no se pueda mejorar la función hemodinámica, no se pueda mejorar la hipotensión, entonces vamos a seguir con una terapia de vasopresores. Los volúmenes pequeños se dan es para evitar una sobrecarga sobre el ventrículo derecho y empeorar todo el cuadro. Y los vasopresores, pues que tenemos como opciones, son la norepinefrina y la dobutamina. Entonces, la norepinefrina tiene un mayor efecto alfa 1, entonces su efecto pues va a estar más marcado en la vasculatura periférica, donde vamos a ver que se hace vasoconstricción. Esto es bueno porque nos va a disminuir la hipotensión, pero si se hace excesiva, la vasoconstricción puede empeorar la perfusión tisular. Por otro lado, la dobutamina incrementa la inotropía del ventrículo derecho, pero puede agravar también la hipotensión arterial si se usa sola. Entonces, la recomendación es como combinar dobutamina con una dosis de norepinefrina para evitar esta descompensación. Entonces, continuamos ahora con la trombólisis. La recomendación es que se haga en menos de 48 horas desde el inicio de los síntomas, porque es cuando vamos a tener el mayor beneficio, los mayores resultados positivos, pero se puede realizar desde hasta 14 días después de que hayan comenzado los síntomas. La recomendación general es utilizar RTPA, que es un activador recombinante del plasminógeno tisular, es decir, que actúa para catalizar la conversión de plasminógeno a plasmina, y con esto, pues, que la enzima principal haga la disolución de los coágulos en la sangre. La dosis que se recomienda es de 100 miligramos administrados durante 2 horas. Sí, esa es la alteplasa. En caso de que no la tengamos disponible, podemos utilizar streptoquinasa o uroquinasa, pues ya como lo vemos en las dosis que nos recomiendan. Y para otras alternativas, si no podemos utilizar la terapia
de trombólisis es el tratamiento dirigido por catéter percutáneo, que se refiere al uso de dispositivos asistidos por catéter, en los cuales vamos a hacer la remoción del trombo de la circulación por aspiración o por fragmentación o por maceración. Y la otra es la embolectomía quirúrgica, que después ya entra quirúrgicamente a remover el émbolo de la arteria pulmonar. Ya la parte de anticoagulación, que es el pilar del manejo de la TBP y TEP. Entonces, los pacientes con probabilidad alta o media de TEP se debe iniciar la anticoagulación mientras se espera por los resultados confirmatorios, porque como vimos anteriormente, es un paciente que está hemodinámicamente inestable, que puede empeorar. Entonces, tenemos que entrar a tratar de darle el manejo inmediatamente. Pues yo voy a explicar un poco acerca de lo de anticoagulación, pero si quieren profundizar está el canal del profe Andrés. Está mucho mejor explicado allí, muy completo, se los recomiendo. Ya todo el tema está subido, entonces si alguien quiere ir a darle una miradita, bien pueden. Nosotros vamos a hablar de heparinas, pues lo dividimos como en 3 grupos: heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular, fondaparinox, los antagonistas de la vitamina K y los inhibidores directos de los factores de la coagulación. Entonces, las heparinas, tenemos heparinas, la no fraccionada, que es la de la imagen de arriba, y las heparinas de bajo peso molecular, que es la parte de abajo. Entonces, vamos a ver que las heparinas funcionan como un anclaje que permite acelerar la velocidad de inhibición de los factores 10 y 2. Es una cadena de gran peso de aproximadamente 45 sacáridos, donde el sitio activo es un pentasacárido, donde se une la antitrombina y va a facilitar que esta antitrombina interactúe con el factor 10 y el factor 2 y los inactive. Por su parte, las heparinas de bajo peso molecular son una fracción de esta heparina no fraccionada, en donde está el sitio activo, y esta va también a proporcionar un anclaje donde se pueda poner la antitrombina para inhibir a los factores 10 y 2, pero vamos a encontrar que esta mayormente actúa sobre el factor 10. Y el fondaparinox es un pentasacárido sintético que lo que hace es tratar como de imitar esta función de las heparinas, pero solo tiene efecto sobre el factor 10. Entonces ya continuamos con los inhibidores directos y la warfarina. Estos son orales. Entonces vamos a ver que el rivaroxaban y el apixaban tienen efecto directo inhibiendo al factor 10 de la coagulación. El dabigatran tiene un efecto directo sobre el factor 2 de la coagulación. Y la warfarina es un inhibidor de la vitamina K epoxidorreductasa. Entonces, lo que nos va a producir es que no haya vitamina K para la formación de estos factores de la coagulación. ¿Qué factores son dependientes de vitamina K? El 10, el 9, el 7 y el 2. Entonces, acá está la mnemotecnia de 1972, para que lo recuerden más fácilmente. Entonces, estos factores, lo que va a pasar con ellos es que cuando yo doy warfarina, inhibo la formación de vitamina K endógena. El paciente ya tiene unos factores preformados que son los que se hicieron antes de que yo administrara la warfarina. Esos factores van a circular por la sangre hasta que se degraden, lo que significa que la acción de la warfarina no va a ser inmediata. Además de eso, la warfarina tiene acción sobre la proteína C y la proteína S. La proteína C se activa por la trombina y su cofactor es la proteína S, y lo que hace es que inactiva los factores 5 y 8 de la coagulación. Y estas dos proteínas se degradan más rápido que los factores 10, 9, 7 y 2, lo que significa que por el tiempo en el que estos factores se degradan y los otros factores están libres en sangre, va a tener un efecto procoagulante. Esta es la razón de la terapia puente. La terapia puente es que nosotros administramos heparinas de bajo peso molecular hasta unas 48 a 72 horas, que es ya cuando la warfarina ha hecho efecto y entonces ya no están los factores de la coagulación y ya su efecto es totalmente anticoagulante. Entonces, vamos a seguir
Y ahora vamos a hablar acerca de la dosificación. Para la heparina no fraccionada se usa un bolo de 80 unidades por kilogramo y luego paso a administrar 18 unidades por kilogramo por hora. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, tenemos algunas opciones, por ejemplo, la enoxaparina, se la puede administrar cada 12 horas 1 miligramo por kilogramo o una dosis al día nada más de 1,5 miligramos por kilogramo. La tinzaparina no está disponible acá en Colombia. La dalteparina sí está disponible, 100 unidades por kilogramo cada 12 horas o 200 unidades por kilogramo una vez al día. Y el fondaparinox es dependiente del peso. Entonces, si el paciente pesa menos de 50 kilogramos, vamos a dar 5 miligramos. Si el paciente pesa entre 50 y 100, 7,5 miligramos. Y si el paciente pesa más de 100, 10 miligramos. Ya en cuanto a los inhibidores directos de los factores de la coagulación, tenemos el dabigatran, cuya dosis es a 150 miligramos, mientras que el rivaroxaban requiere una dosis de carga de 15 miligramos por 3 semanas y luego 20 miligramos, 15 miligramos 2 veces al día y luego 20 miligramos una vez al día. Mientras que el rivaroxaban, 15 miligramos 2 veces al día y luego de 3 semanas 20 miligramos una vez al día. El apixaban, 10 miligramos por 7 días y luego 5 miligramos una vez al día. Estos tenemos que, lo que son dabigatran y apixaban requieren que primero se pongan heparinas de bajo peso molecular durante alrededor de 7 días y ya luego se pase a la terapia oral para el manejo ambulatorio. Mientras que el rivaroxaban sí se puede iniciar desde el día 1 con la terapia anticoagulante con él. Entonces continuamos con la warfarina. La warfarina, acá en Colombia la tenemos en presentación en tabletas de 5 miligramos o 2,5 miligramos. Y entonces vamos a ver que la warfarina la comenzamos en 5 miligramos y tenemos que estar pendientes del INR. El INR es una forma como estratificada para mirar, estandarizar los resultados de las pruebas de tiempo de protrombina. Vamos a ver que para manejar la anticoagulación tenemos que estar pendientes de las pruebas de protrombina y el PTT, que es tiempo parcial de tromboplastina, ese es para heparinas. Entonces, el INR se saca con esta fórmula que vemos acá. El PT del test, que es el tiempo de protrombina del paciente, el normal, que es como una estandarización de la población, y se eleva en el ISI, que el ISI es dependiendo del laboratorio que fabricó los componentes para la prueba. Y ya con esto calculamos el INR. El INR para un paciente que tiene TEP o que pues está haciendo el tratamiento para TEP o TBP, tiene que permanecer entre 2 y 2,9. Y la regulación la vamos a hacer dependiendo de si está el INR aumentado, que es estar muy anticoagulado, o si es menor de 2, que es estar muy poco anticoagulado. Entonces, así vamos aumentando la dosis según las necesidades del paciente. Entonces, vamos a ver que lo que son heparinas y warfarina tienen que tener un control estricto porque el paciente puede quedar muy anticoagulado. Por ejemplo, la PTT normal para un paciente que está con heparinas tiene que estar de 1,5 a 2 veces más altas que en el paciente promedio, en el paciente normal. Entonces, si está más alta o más baja, también se le tiene que hacer la regulación de la dosis. Mientras que los anticoagulantes directos como el rivaroxaban, el apixaban, el dabigatran, tienen unos efectos más predecibles, por tanto no es necesario estar haciéndoles la monitorización constante como se les tiene que hacer a estos. Ya a continuación, pues vamos a ver cuándo se prefiere cada uno. Esto es como muy general porque la anticoagulación tiene que ser muy específica al caso y las características del paciente, pero pues podemos ver que la heparina no fraccionada se prefiere cuando es inminente que voy a hacer una terapia trombolítica. Las heparinas de bajo peso molecular las utilizamos en cáncer, en embarazo, en enfermedad hepática o coagulopatía,
cáncer y embarazo son dos puntos muy aparte en TEP porque son poblaciones muy específicas a los que se les tiene que hacer un manejo diferente al manejo normal. Los directos, cuando quiero evitar la terapia parenteral, el rivaroxaban y el apixaban, sobre todo el rivaroxaban porque como ya lo habíamos hablado, este no necesita que yo le haga al paciente los primeros 7 días con heparinas de bajo peso molecular y una vez al día el rivaroxaban por la dosificación que ya hablamos anteriormente. Y los antagonistas de la vitamina K cuando yo quiero dar un anticoagulante de una sola vez al día o cuando el paciente está en enfermedad renal. Bueno, otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es cuánto tiempo vamos a anticoagular a ese paciente, ¿sí? Eh, a grosso modo, y para que lo entendamos rápidamente, definimos si es un paciente con un TEP provocado o es un TEP no provocado. TEP provocado, entendámoslo como cuando sabemos el origen supuesto de ese TEP. Por ejemplo, el paciente estuvo en una cirugía, en un reemplazo total de rodilla, y se le hizo su buena profilaxis, porque ya aprendimos cuándo se tiene que hacer, pero el paciente desafortunadamente terminó con un TEP, o frente a una fractura terminó con un TEP, o una situación en la cual, digamos, hemos determinado una causa, ¿sí? Más o menos se determina que 3 meses de manejo de anticoagulación es lo recomendado, pero ojo, porque en el no provocado vamos a tener un cambio, ¿sí? Puede ser de 3 a 6 meses dependiendo de la severidad o del criterio clínico que tengamos, pero a veces puede ser indefinido. Por ejemplo, uno de los ejemplos que más se utilizaban cuando nos explicaban este tema es un paciente que tiene cáncer, pues probablemente su factor de riesgo del cáncer, ojalá no fuese así, pero puede que demore en resolverse 1 año o quizá 2. Es un paciente que tiene que seguir con su anticoagulación el periodo que tenga el cáncer. Hay otros pacientes que tienen ciertos factores que son más, digamos, de origen genético, que predisponen a la parte del TEP, y pues hay que considerarlos también como unos pacientes de riesgo. En fin, hay ciertas condiciones en las cuales hay que mantener la anticoagulación. Lo mismo en este lado, es decir, aquí hablamos de 3 meses, pero como les decía, esos son guías, ¿sí? El criterio clínico puede decirnos, es necesario un poco más, es necesario un poco menos. Lo ideal es o la recomendación son esos 3 meses, ¿listo? Bueno, en este momento, pues pasamos a la parte de las preguntas. Antes de que, si alguno no tuvo preguntas y decidió irse, recuerden llenar la encuesta de la retroalimentación. Pues hoy somos 2 autores o 2 presentadores. Entonces, en los comentarios, pues dejan, pues si quieren definir la opinión de cada uno de los presentadores para que quedemos más claro y la retroalimentación sea más efectiva en lo que vamos a hacer. El link está disponible, ya lo va a enviar Valeria. ¿Listo? Vemos que tenemos unas preguntas por aquí. Entonces, Caste, para que actives el micrófono y pues también ese es en esta parte de esta conversación que queremos, ojalá podamos formar. Entonces, pronto recuerdan respecto a la semiotecnia, pregunta Sara, ¿qué signo es más sensible y más específico? En este momento no tengo el dato, si te soy muy sincero. Recuerdo que lo leí, pero no sabría decirte en este momento. Entonces, respecto a esta pregunta, si es posible que nos dejes tu correo para enviarte una respuesta con la información. ¿Listo? Lo mismo para la diferencia de escala Wells y Ginebra. Bueno, no sé hasta qué punto pueda ser, digamos, o podamos entrar a mirar esto. Lo que yo tengo entendido, o lo digamos, cuando leí la guía europea, hablaban sobre todo sobre esta parte de la guía utilizar el Ginebra, ¿sí? En otras fuentes utilizar el Wells. Yo siento que es algo muy indistinto, es decir, es algo más bien del criterio de cada uno de los profesionales de la salud que decide utilizar una o la otra. Es posible que exista más evidencia sobre una o sobre la otra. Igual en ese correo, pues te lo vamos a responder si de pronto lo que acabamos de decir no cumple o no satisface tu pregunta. ¿Listo? Si hay alguno más que tiene una pregunta, por favor envíen sus preguntas por medio del chat. Igual les digo que ahorita, después de las preguntas, vamos a hacer una pequeña
voy a hacer una pequeña intervención sobre la parte de anticoagulación, que fue algo que quería comentar del día de ayer, ¿listo? Por si alguno desea quedarse sobre la parte de la cascada de coagulación, qué pena, de la cascada de coagulación. Entonces daremos un momentico para preguntas. Recuerden la retroalimentación, es súper importante para nosotros poder saber qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorar lo que estamos haciendo. La conferencia queda grabada, ¿y en dónde? Sí, Sara, sí queda grabada. Ahora Valeria les envía al grupo. Si no estás en el grupo, puedes buscar en nuestro canal. Voy a subir muy rápidamente, voy a buscar el sector de la diapositiva en el cual nosotros tenemos pues esa parte del canal. Vamos por acá. Compartir pantalla. Listo. Aquí está la información del canal. Aquí lo pueden consultar cuando ustedes deseen. Tenemos varios videos. No es solamente el de hoy. Tenemos varios temas que les pueden interesar. ¿Listo? Listo. Ojalá hayamos podido contribuir a tu formación, Sara, y a que recordaras esas cosas. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o desea hacer un comentario o algo que desean conocer acerca de lo que hablamos el día de hoy? Envíenlo por el chat. Listo, entonces, pues no han llegado nuevas preguntas. Entonces voy a pasar a hacer lo que les comenté. En los comentarios que... acá llegaron un comentario, una pregunta. Gracias, excelente. Ok, listo, perfecto. Gracias a ti, Gabriela. Bueno, entonces lo que les comentaba es que ayer, pues, hubo entre los comentarios de la retroalimentación, pues fueron muy importantes. Nos dijeron que de pronto pasé muy rápido sobre la parte de la cascada, ¿ya? Entonces, pues he traído la cascada de nuevo para hablarla otra vez, y si les quedaron dudas, pues pregunten, es el momento. Ya si ustedes ya tienen la cascada de coagulación clara y pues tienen otras actividades de su día a diario, pues muchas gracias por haber estado aquí. Realmente es súper importante para nosotros poder tener a alguien a quien presentarle y a alguien con quien podamos aprender todos juntos. ¿Listo? Pues recordemos, esto es sobre todo para las personas que de pronto no lo han visto. La cascada de la coagulación tiene dos, o se ha hablado de dos, digamos, formas de entenderla. Ambas son describiendo lo mismo, pero organizándola de forma distinta. Entonces, la cascada que vamos a ver aquí, digamos, es la clásica, la que más enseñan. Vamos a entender de que son como dos vías que confluyen. ¿Dónde van a confluir? Aquí en el factor 10, ¿ok? Véanlo aquí, factor 10 y factor 10 es común. Ambas tienen formas de activación, digamos, distintas. Entonces, la cascada intrínseca se va por superficie de contacto, pero realmente hay varias cosas que han descrito sobre esto, como cargas electromagnéticas, cargas a nivel del vaso y tensiones en este mismo, que van a activar el factor 12. Cuando el factor 12 se activa, este actúa sobre el factor 11, que a su vez va a activarse, y este actúa sobre el factor 9, que cuando está activado va a activar el factor 10, esto es como una cascada, como una escalerita, y este factor 10 pues va a actuar sobre la protrombina y nos va a terminar generando la trombina, que es el factor 2 activo, y este pues actúa sobre el fibrinógeno, que va a pasar a ser fibrina, y esta fibrina se va a organizar para formar un coágulo. ¿Listo? Está aquí. Por otro lado, frente a daño tisular, vamos a tener exposición de ciertos factores tisulares, y esto va a llevar a activación del factor 7, que va a activar el factor 10, y el factor 10 activo pues va a ser la misma vía que hablamos antes. Ahí es donde ya estamos confluyendo en lo que estamos haciendo, ¿sí? Digamos, aquí, por ejemplo, vemos que el factor 5 entra a colaborar al factor 10 en ese momento de transformar a la trombina. Entonces, activar a la trombina para que luego actuemos sobre la fibrinógeno, ¿sí?
De nuevo, dejamos en el link de la descripción, en la descripción del video un link para el canal del Porfendés, en donde vamos a encontrar este video, pues digamos ya con animaciones y mucho más claro si les falta todavía, ¿listo? Lo mismo para este. Ayer de pronto no fui muy claro y lo que me comentaban es que como que sobrecargué la diapositiva. Esto es como la forma en la que se encuentra en la literatura. Directamente lo encontré de esta manera, pero me parece a mí una forma muy compleja de verlo, ¿sí? Por eso organicé esta gráfica al lado para que vean la forma sencilla de entenderlo, ¿sí? Entonces, en este momento olvidamos esto, que esto existe, bórrenlo. De hecho, no lo puedo borrar. Lo que vamos a entender es que frente a la exposición del factor tisular por un daño a nivel, digamos, del endotelio, vamos a tener activación del factor 7, ¿sí? El factor 7 es el primero que va a estar activado. Entonces, el factor 7 va a actuar sobre el factor 9. Un momento, tenemos la pregunta aquí. Sobre el factor 9. Y ese factor 9 va a actuar sobre, va a volverse factor 9 activo. Estos dos van a actuar activando el factor 10, ¿sí? El factor 10. Ese factor 10 activo va a pasar a actuar sobre la protrombina, generando trombina. Esto en cantidades no muy grandes, ¿sí? Vamos despacio, son cantidades no muy altas. Y aquí es donde yo les decía que hiciéramos un muro aquí. ¿Por qué? Y incluso con el color lo podemos organizar. Porque en este momento la trombina comienza a actuar sobre otros factores, por ejemplo, el factor 11, el factor 8, el factor 5, y en ese momento es cuando la respuesta se amplifica, ¿sí? Por eso es la fase de amplificación, ¿ok? Se amplifica, es decir, el 9 comienza a estar más presente, el 8 comienza a actuar y a unirse al 10 para facilitar las reacciones, el 5 lo mismo, y vamos generando mayor cantidad de trombina y pues ya esto ya se va para generar el coágulo, ¿ok? Listo, y lo otro es que, pues otro comentario que nos hicieron es que el síndrome nefrótico no es solamente la pérdida de la antitrombina 3. Ayer lo definí así y no estaba de todo lo correcto. El síndrome nefrótico es algo multicausal, ¿listo? Entonces, en ese síndrome, que no voy a entrar a explicarlo, además de esa pérdida de antitrombina 3, vamos a tener pérdida de albúmina, que eso nos va a llevar a un aumento de la actividad hepática, pues digamos como una compensación, y eso genera mayor cantidad de factores 5, 8 y fibrinógeno. Eso va a aumentar la coagulación. Generalmente es multifactorial, entendiéndolo como que el paciente pueda tener condiciones previas. Por ejemplo, factor 5 Leiden, protrombina 20, 21.0A, si no me equivoco. Ayer lo hablamos muy bien. Si no, verifiquen el video de ayer, no pierden nada. Van a tener un buen video sobre fisiopatología. Y además hay una generación de hipovolemia que hace alteración de flujo, ¿listo? Y eso facilita el inicio de coagulación, ¿listo? Si hay alguna duda acerca de esto, pues voy a estar por aquí para responderlas, ¿ok? Apenas para el parcial de Pato, para que veas, mano. Igual, síndrome nefrótico, yo creo que lo has estudiado más en estos días que yo. Bueno, si hay alguna otra pregunta para mí, para la parte de Isabela, Isabela todavía está por aquí. Si alguien tiene una pregunta de la parte de tratamiento, ella es la persona idónea para hacérsela en este momentico. Aquí, listo. Muchas gracias, Fer. Bueno, chicos, si no es más y si no tienen ninguna otra pregunta o comentario, les agradecemos de nuevo a todos que hayan estado aquí presentes. Verifiquen y miren el y contesten la encuesta, por favor, que nos ayudan en serio muchísimo con esa encuesta. ¿Listo? Sean muy sinceros y digan lo que no les gustó y lo que les gustó. Pues con eso ya terminamos, vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego.